correspondiente al segundo corte. En este caso trata los temas como son sensores, transductores y efectos finales. Para ello se les ha ubicado, digamos, en el aula virtual un breve contenido, cual es importante que revisen y así resolver lo que son las actividades correspondientes al corte. Entre ellos tenemos lo que es un video educativo. Ok, veamos a ver la información referente a la primera guía que allí se les está colocando. Siempre deben tener en cuenta que es clave revisar ese material que yo les coloco a ustedes en el aula virtual, porque en base a ello por lo general son las evaluaciones que se les ubican, y es porque es un material seleccionado, digamos, luego de haber revisado diversos contenidos. Entonces acá tenemos una breve teoría referente a lo que son la definición de transductores, sensores y captadores. Para el caso fundamental de un sensor, él se define normalmente como el elemento que se encuentra en contacto directo con la magnitud que se va a evaluar. Es decir, que el sensor es el que recibe la magnitud física y se la proporciona al transductor. De manera que el transductor entonces es un elemento dispositivo que tiene la misión de traducir o adaptar un tipo de energía en otro más adecuado para el sistema. También tenemos lo que son los captadores, que es un dispositivo encargado de recoger o captar un tipo de información en el sistema para realimentarla. Existen diversas propiedades que tienen los sensores, transductores y los captadores. Lo primordial que nosotros vamos a chequear acá son rango de medida. El rango de medida es la diferencia entre los máximos y los mínimos valores entre los que se necesita medir. Se recomienda no utilizar un transductor para medidas por debajo de 1/10 del máximo valor que se pueda medir. Por ejemplo, si un transductor de presión puede medir hasta 1000 VA, no se debería utilizar para medir menos de 100. A esto se le denomina valor de fondo de escala. Otra propiedad es la sensibilidad, la cual es la pendiente de la curva que relaciona la salida eléctrica con la magnitud física a medir. Siguiente propiedad, la resolución, es la variación detectable más mínima, es decir, lo mínimo que pueda medir ese dispositivo, ese instrumento. Otra de las propiedades es la no linealidad. Esta es la distancia mayor entre la curva de funcionamiento del sensor en dirección ascendente, es decir, hacia arriba, y la recta del punto inicial al final de funcionamiento. Histéresis. En ocasiones los caminos que sigue la gráfica magnitud señal eléctrica no tienen el mismo en el aumento y en la disminución. Entonces la histéresis se calcula como la máxima diferencia entre el rango de medida multiplicado por 100. La repetitividad es cuando la medida se realiza varias veces. La gráfica magnitud señal eléctrica no siempre pasa por el mismo lugar. La máxima diferencia será el valor absoluto de la repetitividad. En cuanto a los tipos de transductores, pues vamos a tener una clasificación como según la posición, proximidad o presencia, desplazamiento, movimiento, velocidad, y dentro de cada una de ellas pues van a encontrar ustedes otra subdivisión más que allí pueden revisar e incluso indagar e investigar más al respecto. Los detectores de proximidad. De repente alguno ya ha tenido esta experiencia de haber visto un detector de proximidad. Ellos se denominan así a cualquier dispositivo electrónico, electromecánico o eléctrico que reaccione de forma aprovechable ante un objeto situado en un entorno definido del mismo. El entorno de reacción define el campo de sensibilidad.
Para que la reacción se produzca, solo se precisa la proximidad física entre el objeto y el detector, sin que haya ningún tipo de contacto mecánico entre ellos. En función del sistema detector tenemos detectores de proximidad inductivos. Aquí están los detectores sensibles a materiales ferromagnéticos, de contacto laminar, de bobina. También tenemos detectores de proximidad capacitivos y detectores de proximidad ópticos. Cada uno tiene su función en particular, su uso específico. De igual forma, en el caso de los transductores, tienen una clasificación que es interesante que la revisen para que sepan qué significa cada una de ellas. En definitiva, ustedes deben estar muy atentos en ir captando los contenidos que se les van dando y en especial saber trabajar lo que es la parte de, digamos, de la unidad, las actividades que se les asignen.